Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Garrido, quien los saluda con el cariño de siempre, dándoles la bienvenida a una emisión más de Umbral informativo. Y yo soy Valquiria Lara, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido, Lic. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Pues bien, hay varios temas que quisiéramos platicar con usted. Uno de ellos es sobre que la Cámara de Diputados reformó la ley del Seguro Social, donde está garantizando el derecho a la pensión por viudez. ¿Qué opinión le merece esto? Creo que esta reforma es una reforma importante porque había o hay varios candados que tiene el artículo 132 de la Ley del Seguro Social que impiden que se otorgue la pensión a los cónyuges que quedan viudos, aquellas personas que pierden a su consorte con motivo de la muerte. En especial, la fracción segunda del artículo 132 planteó que si se da el casamiento o se da la unión de una pareja y el asegurado tiene más de 55 años, para poder recibir la pensión, el cónyuge que quede vivo tendría que pasar más de un año de haber estado casados. Entonces, todo esto, a final de cuentas, son limitantes que hacen prohibitiva el derecho de esta pensión. Definitivamente, este acuerdo, esta cláusula segunda, pues es una cláusula que es inconstitucional, y esto mismo lo declaró la Suprema Corte de Justicia, y por lo mismo se planteó a la Cámara de Diputados que se hiciera esta reforma para que esta fracción pues no siguiera siendo una fracción inconstitucional establecida dentro de este artículo 132 de la Ley del IMSS. Entonces, en eso consiste la modificación. Prácticamente se está eliminando esa fracción, está derogando para que a final de cuentas no haya esta posición discriminatoria hacia las personas que se unen y que por motivos de edad y por motivos de cierta discriminación tengan que sufrir el no poder gozar de esa pensión que les corresponde. Entonces, ¿sí consideran ustedes que era discriminatoria y violatoria? Sí, es discriminatoria porque digamos que la muerte, pues nadie la tiene programada ni la tiene prevista. Y por lo mismo, si se dice, bueno, es que si tú te mueres antes de los 6 meses de estar casado, entonces tu cónyuge no tiene derecho a la pensión. Pues es discriminatorio por motivo de la edad, es discriminatorio por pues por el hecho también de que se haya casado en ese tiempo, en fin, por varias cuestiones se presenta como una discriminación, y esto contraviene pues el artículo 1 de la Constitución, en donde dice que pues no, nadie debe de ser objeto de discriminación ni por motivo de raza, ni de religión, pues mucho menos por la cuestión de la edad, y por la cuestión de que tenga poco tiempo de casado. Pues eso definitivamente es totalmente discriminatorio, esa cláusula segunda del artículo 132. Claro, o sea, toda esta modificación realmente sí es en beneficio de los trabajadores y su familia, ¿verdad? Efectivamente, es en beneficio de los trabajadores que estén en esta situación. De todas maneras, el artículo 132 tiene varios candados para que no se reciba la pensión por todas estas personas.
Y en mi punto de vista debería desaparecer totalmente esos candados que tiene el artículo 132. Sin embargo, pues esto considero yo que es un avance, pues aunque sea parcial, pero de todas maneras es un avance para que puedan recibir este derecho, el cumplimiento de este derecho, las personas que queden viudas en estas condiciones. Bien, licenciado, también acaban de aprobar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 176, supuestamente con el fin de mejorar las condiciones de los jóvenes de 15, 16 y 17 años que viven en el campo. Esta fue aprobada por el Senado. ¿Qué opinión le merece esto? Creo que en lo esencial es una reforma que beneficia, pues sí, digamos que parcialmente a los jóvenes, porque tendrán la posibilidad de trabajar en el campo, aunque sean menores de edad, en diferentes labores. Ya anteriormente se manejaba, pues que los jóvenes, o sea, los menores de edad no podían trabajar en las labores del campo. Eso es lo que se manejaba. En este caso, se está planteando que no van a trabajar solamente en aquellas labores que se declaren insalubres, es decir, en aquellas labores en donde se manejen sustancias químicas que puedan resultar nocivas para el organismo. Entonces, en eso consiste la reforma. Antes no podían trabajar en ninguna labores del campo porque son peligrosas, y ahora se dice que van a poder trabajar en todo, menos en esas labores que resulten insalubres por el manejo de las sustancias químicas. Entonces, digamos que beneficia a los jóvenes, aquellos que tengan deseos de trabajar, aunque sean menores de edad, pero que sean mayores de 15 años. Los beneficia porque ahora van a poder trabajar prácticamente en todo, menos en esas labores insalubres. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que podría decirse que es un beneficio porque pueden obtener un ingreso, aunque sean menores de edad. Sin embargo, creo yo que pues en buena medida beneficia más que nada también a las empresas, porque así pueden contratar mano de obra de menores de edad, y que luego a final de cuentas pues son personas que por su misma edad son más susceptibles pues del manejo por parte de los administradores, por parte de los gerentes, por parte de las empresas en general. Al ser menores de edad, pues oponen menos resistencia a realizar cualquier tipo de trabajo. Y en ese sentido, pues ya no es tan benéfico para ellos, es más benéfico para la parte patronal, digámoslo así. Licenciado, pero también se habla de las actividades agrícolas, forestales, caza y pesca, ¿no? Dentro de estas actividades insalubres, ¿en algún momento se podría afectar al campo? Bueno, es que se está haciendo referencia a que todas aquellas actividades del campo en donde se manejen sustancias químicas peligrosas, ahí es donde no van a poder trabajar los jóvenes. Entonces, ¿en qué actividades? Pues esto puede ser en la agricultura, esto puede ser en lo forestal, esto puede ser en la pesca, pero donde se estén manejando estas sustancias insalubres. Entonces, creo yo que no se afecta, no se afecta la actividad productiva, al contrario, se beneficia porque se incorpora una mayor cantidad de mano de obra en todos esos aspectos, porque únicamente quedan a salvo aquellas actividades en donde se manejen sustancias químicas dentro de estas ramas del campo que acaba usted de mencionar. Claro, licenciado, se argumenta dentro de esta iniciativa precisamente que con esto se abatiría un poco el que ya no sean presas fáciles de la delincuencia, pero si bien es cierto, por ejemplo, en Michoacán, pues sean o no sean, estén o no estén trabajando en el campo los jóvenes, pues sí son elementos de presa fácil para llevarlos a la delincuencia, ¿no? Efectivamente, porque creo yo que influye de una manera decisiva el ingreso que puedan tener.
Lamentablemente, en las labores del campo, los salarios andan alrededor del mínimo nacional, que son 172.87 centavos. Y pues sabemos también que, por un lado, las actividades delictivas les inducen a pensar en cantidades mucho mayores. Precisamente propaganda que se hace al respecto, con canciones, con rumores, con noticias, con diferentes aspectos, van influyendo en los jóvenes para que piensen en ingresos muy grandes y muy importantes, que nada se comparan con un salario en el campo. Puede ser que de alguna manera, para aquellos que efectivamente se inclinen por una actividad honesta, pues definitivamente a algunos sí les influye para que no se inclinen hacia la delincuencia. Eso puede suceder, pero mucho va a depender del salario también que se les pague a estos jóvenes y que verdaderamente sean un alivio pues para ellos y para sus familias, porque el problema está en que si son ingresos raquíticos, o como a veces sucede que nada más se les hace trabajar 1 hora, 2 horas y ya el resto del día no se les da trabajo, entonces definitivamente eso no va a prosperar. Pienso yo que es importante que se les den las garantías, no solamente de un salario digno, sino también garantías de seguridad y garantías de estabilidad en el empleo, que es otro de los problemas que se presenta con frecuencia en el campo. Se les contrata 1 semana, se les contrata 15 días, 1 mes, lo que dura el corte de alguna hortaliza, de algún fruto, y posteriormente quedan en el desempleo de todas maneras. Entonces, sí es una oportunidad para que ese trabajo, pero no es la solución definitiva al problema, porque las contradicciones siguen vigentes en el sentido de que no es un trabajo estable, en el sentido de que luego es un trabajo por horas, y los ingresos, en esto repercute en los ingresos que siguen siendo muy bajos en el campo. Lic, y cambiando de tema, ¿cómo afecta esta cascada inflacionaria que ahora está afectando los alimentos y sobre todo el salario de los trabajadores? Afecta esta cascada inflacionaria de manera muy, muy grave a la clase trabajadora, porque en el caso del incremento al salario mínimo, se ha insistido mucho en que se han dado, como ya hace mucho tiempo, incrementos salariales, como ya no se daban en mucho tiempo, y que ahora estos ingresos salariales son muy grandes. Se ha presumido que en este año fue el 22% el incremento al salario mínimo general. Sin embargo, con esta cascada de incremento a los precios de productos de primera necesidad, y incluso hasta la gasolina y otros energéticos, todo esto ha llevado a que esos incrementos al salario mínimo queden en nada. Y lo más grave todavía, se complementa esto porque en materia de salarios contractuales los incrementos han sido mucho menores. Si en el caso del incremento del salario mínimo hemos visto un 22%, en el caso del incremento a los salarios contractuales estamos hablando de un 4, de un 5, de un 6%, cuando mucho, en su mayoría. Y esto definitivamente pues ha llegado a afectar al grado de que todos estos incrementos que se han dado a los salarios contractuales han quedado por debajo del nivel inflacionario que se está presentando en el país. Así que los salarios en los hechos, aun cuando aumenten nominalmente, en los hechos se están reduciendo. Más, como decía hace un momento, en el aspecto de los salarios contractuales, pero de todas maneras también, pues bastante grave para los salarios mínimos, porque los salarios mínimos, pues como dice su mismo nombre, son mínimos, o sea, realmente no alcanzan para gran cosa, y lo que ha traído como consecuencia es que cada vez se vayan emparejando más el salario mínimo con los salarios contractuales. Cada vez se va dando un acercamiento mayor, y esto, en síntesis, significa mayor empobrecimiento de la clase trabajadora.
Claro. Licenciado, ¿cree usted entonces que sí sea necesaria la creación de una política de empleos y de recuperación salarial? Es imprescindible que se dé. Pienso yo que si no se quiere seguir aumentando la brecha entre los más ricos y los más pobres de este país, es necesario que haya una política salarial que verdaderamente resuelva el ingreso de los trabajadores para que no sufran hambre, para que puedan dar educación a sus hijos, los trabajadores, para que puedan sostener condiciones decorosas para sus hogares. Y esto, mientras esta situación no se dé, será bastante difícil y se seguirá profundizando la brecha entre ricos y pobres en este país, cosa que se ha venido dando en los últimos años de manera más acelerada. ¿Por qué razón? Pues porque no hay una política salarial que resuelva esta problemática por parte del gobierno. Este gobierno pues le ha apostado más a las ayudas que dé el gobierno, más que a una política salarial que sería lo más adecuado, puesto que el trabajo que realizan los obreros, los campesinos, la gente que labora, merece y es justo que se le otorgue un salario mayor por la venta de su fuerza de trabajo. Así que en este caso, pues creo que este empobrecimiento mayor se ha venido dando, se ha venido presentando y agravado por situaciones como la pandemia, que ya vemos que trajo también mucho desempleo y que hablamos de 4,5 millones, 5 millones más de pobres que se han venido presentando en los últimos años. Entonces, esta política económica que se ha estado desarrollando no es la adecuada para la clase trabajadora, no es la adecuada para las clases marginadas, porque no abarca una política salarial que resuelva sus problemas. Son, a final de cuentas, pues parches que se van poniendo, lo de las mismas ayudas, que de algo servirán para que la gente tenga algún ingreso, pero no resuelve su problemática de manera definitiva. Y peor, si ahora tienen que cargar con problemas como tener que pagar su propia salud, su propia curación, porque con la desaparición del Seguro Popular, más de 15 millones de mexicanos se quedaron sin atención médica, sin tener un respaldo en materia de salud, y esto también pues es resultado de las políticas de esta administración que no están beneficiando a la clase trabajadora. Así que todo esto viene complicando el ingreso de las familias y me parece a mí que efectivamente debiera diseñarse una política salarial que verdaderamente profundice en las causas de esta desigualdad y que lleve a que tengan un mayor ingreso los trabajadores mexicanos. Bien. Lic, pues ya sabe que se nos va el tiempo rapidísimo. Le Sí. agradecemos el haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solo nos resta recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, licenciado Dora. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye.